Hola de nuevo. Tenemos, como os he prometido, lo primero que tenemos es la sesión sobre inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a intentar y vamos seguro a llevarlo mucho al recobro. Tenemos con nosotros a Íñigo Sanz, que es CTO de Admira, es el responsable de toda la estrategia tecnológica de la compañía, experto muchos años en el mundo del Big Data y de la inteligencia artificial y creo que también profesor en algunas universidades, Escuela de Organización Industrial y Carlos III de los temas de Big Data y Sí. inteligencia artificial. Encantado de estar aquí. Nos viene a dar una visión tecnológica de la IA, la complementaremos con todo lo que estamos haciendo en SIREC en el mundo del recobro, pero Íñigo nos traerá su visión tecnológica. Íñigo, por comenzar, se habla mucho de la IA, de dónde estamos, de la realidad, ¿no? Porque hay mucho hype también. ¿En qué estado de madurez se encuentra ahora mismo la inteligencia artificial bajo tu punto de vista? Pues a ver, no voy a hacer una cosa nueva para vosotros. La inteligencia artificial tiene casi un siglo. Entonces, con este punto de vista, pues debería estar muy maduro, ¿no? Y de hecho, el último informe de Gartner del Hype Cycle ponía a la IA ya pasando el nivel, digamos, del hype, ¿no? De la curva alta de expectativas. La realidad es que ahora todos hablamos de ella por dos cosas. La primera es porque se ha democratizado, y es un hecho que ahora la inteligencia artificial pues la utiliza cualquiera, ¿no? Cualquiera desde la erupción de ChatGPT hace 2 años, todo el mundo utiliza la IA. Y la segunda por la evolución que ha tenido. Si comparamos ahora cómo está la IA frente a cómo está hace 2 años, pues es increíble, ¿no? Entonces, es verdad que es algo bastante maduro, pero es verdad que todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo hacia los agentes, ¿vale? Hacia que sea la IA la que nos haga cosas por nosotros en lugar de ayudarnos a hacer cosas. Y en este contexto, ¿qué potencial le ves? ¿Hasta dónde crees que puede llevarnos de una forma genérica en el mundo empresarial? Ahora entraremos en detalle en recobro, pero en el mundo empresarial. A ver, la realidad es que las empresas todavía están viendo cómo aplicar la IA y todavía estamos viendo pues mucha prueba de concepto, mucha POC. Se está intentando digerir más allá del uso tradicional que se hacía de la IA, ¿no? Entonces, es verdad que parece que la IA va a sustituir mucho puesto de trabajo, mucha actividad laboral. Se dice, ¿no?, que en torno a un 20% de las actividades a día de hoy asociadas al trabajo se van a sustituir en los próximos 6-7 años. Entonces, en resumen, tiene un potencial terrible. Yo creo que esto es un tren que o te subes o te arrolla. Creo que todas las organizaciones en menor medida deberían estar pensando en cómo aplicar la IA, pero es verdad que todavía estamos en fase de aprendizaje. Sí, pero hablas de que sustituirá puestos de trabajo, de que sustituirá personas. Al final, y no seguro que nuestra audiencia lo sabe, el sector del recobro es un sector que el trato personal es muy importante. Son situaciones complejas, son situaciones en las que un trato personal es necesario para poder llevar al deudor a una situación mejor para todos. ¿Cómo puede la IA romper esa barrera? ¿Cómo puede la IA, qué limitaciones tiene y qué formas tiene de llegar a dar ese trato personal que sí se puede dar a una persona? A ver, es verdad, el proceso de recobro es un proceso muy de personas, es un proceso que pues, es complejo. Primero, el proceso en sí es complejo y segundo, el contexto de las personas, la situación de las personas, pues es muy diferente, muy variado, ¿no? Con lo cual, así a priori se podría decir que es difícil o es un ámbito difícil de aplicación de la inteligencia artificial. Ahora bien, te voy a poner dos ejemplos un poco más para que nos haga reflexionar, ¿vale? No digo que para que sea de aplicación inmediata. El primero es el tema de la educación. Y todos podemos entender la educación como un proceso en el que hay que hacer un seguimiento a un alumno, a un chaval, para adquirir un conocimiento, interactuar mucho con él, adaptarse a él, a su capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es algo donde así a priori parece que los profesores están libres de que no les va a quitar el trabajo la IA, ¿no? Bueno, pues hoy en día ya hay un colegio, el colegio David Game en Londres, que ya este curso ha aplicado inteligencia artificial para chavales entre 15 y 17 años, para todo el proceso digamos, de aprendizaje lo hace una IA, no un profesor. Han quitado los profesores. La IA es la que se ocupa de no solo volcarle información y contenido al alumno, sino se adapta a él, le responde preguntas, ven qué nivel qué nivel de conocimiento tiene y es algo que pues, hace un año parecería imposible, ¿no?, de aplicar. El segundo ejemplo que te quería poner es el tema de los procesos de selección, que igual es un proceso muy de personas. Una empresa necesita incorporar profesionales, tiene una necesidad y tiene que buscar candidatos, hablar con ellos, interactuar con ellos, etcétera, hasta poder incorporarlos, ¿no? LinkedIn hace un mes anunció
un agente, el Hiring Assistant, que precisamente lo que hace es, en base a una job description, hacer todo el proceso de búsqueda de candidatos, contactar con ellos, agendar entrevistas, etcétera, no para contratarle, no para decidirle, que está prohibido, pero sí para automatizar toda esa parte del proceso, ¿no? Con lo cual, con esto no quiero decir que hoy el recobro haya, todo lo que es el proceso de recobro haya que automatizarlo y que sea una IA la que se ocupe de ello. No estoy diciendo esto. Pero es verdad que debemos pensar hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos la peor IA del futuro. Yo veo dos ámbitos de aplicación importantes en recobro. Uno, evidentemente, es todo lo que es la parte de eficiencia, entendido como productividad, automatización, etcétera. Y el otro es mejora en la toma de decisiones, poder anticiparnos mejor, poder tomar mejores decisiones. Y déjame Perdona antes de entrar en el detalle de eficiencia, mejor toma de decisiones, yo creo que hay un debate interesante sobre personalización, ¿no? Que es el que te sacabas tú, es decir, cómo la IA nos permite tratar de una forma más personal, aunque sea automatizada, a las personas. Ahí, por recordar, tuvimos en el CMS un debate muy interesante en el que también la visión es lo que decías tú, no va a hacer todo, ¿no? Pero sí va a hacer mucho. Pero la hiperpersonalización también puede acarrearnos problemas, tanto regulatorios como de relación con el cliente, ¿verdad? Sí, a ver, justo, perdóname que empiece por último, que es el tema de la regulación. O sea, la IA ya está regulada. Es verdad que la regulación siempre va por detrás de la tecnología y sobre todo estas tecnologías tan exponenciales. Ya tenemos una regulación que es el AI Act, que se publicó en agosto y que ya para febrero todo el mundo debe cumplir. Y la AI Act establece ciertos controles, cierta operación de cómo se debe realizar la IA. Se prohíbe, por ejemplo, casos de uso en el que se haga scoring de personas, por ejemplo, en base a comportamiento social, y eso es algo que a veces en recobro se hace, y además establece ciertos principios que debe cumplir la IA, por ejemplo, la transparencia, es decir, debemos decir a los usuarios que están siendo analizados por una IA, o, por ejemplo, el control. Y a día de hoy la realidad es que lo normal es que la IA no sea la que toma la decisión. De hecho, probablemente está prohibido en muchos casos, sino que ayuda a tomar al humano la decisión. Entonces, la IA, la realidad es que en muchos casos es capaz de conocer al humano mejor que lo que nosotros los humanos siempre pensamos que habíamos sido, ¿no? Con lo cual, aplica mucho la IA para personalizar y para conocer mejor a las personas, cosa que suena raro, ¿no? Esto hace unos años sonaba ciencia ficción. Sí. Vale, hablabas también de eficiencia, que a día de hoy en el sector de recobro es un tema mayor, es un tema principal, porque bueno, los márgenes se comprimen, los volúmenes de deuda también no bajan, pero se han estancado. ¿Cómo puede ayudarnos la IA a ser más eficientes en el mundo del recobro? Sí, a ver, la inteligencia artificial, hasta que venga la inteligencia artificial general, de momento, lo que sí que tenemos es que hay ciertos ámbitos donde es órdenes de magnitud mejor que los humanos para hacer cosas. Y donde es mucho mejor que nosotros es, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el entendimiento del lenguaje natural, sobre todo cuando el lenguaje natural es muy, muy voluminoso. Y estoy hablando pues, de contratos, estoy hablando de llamadas, etcétera. Entonces, yo veo, por ejemplo, un ámbito de aplicación muy claro, que es en todo lo que es la gestión documental, el análisis de documentos, que es algo que evidentemente en un proceso de recobro es muy, digamos, muy importante. Entonces, extracción de información de documentos, generación de resúmenes de documentos para poder mejorar la toma de decisiones es un ámbito muy claro. Otro, generación de documentos propia. Y no estoy hablando de coger una plantilla y esa plantilla plasmarla en todas las personas, sino en personalizar ese documento. Y el último, perdona que vaya un poco rápido, es el habilitar nuevos canales para poder interactuar con un usuario de una forma automática. Por ejemplo, en ámbito de autocura, el poder tener un asistente que pueda interactuar con el usuario para que se genere esa autocura y que no haya una intervención humana. Y eso es algo que a día de hoy, con el estado del arte actual, se puede realizar, evidentemente siempre con cierto control, ¿no? Totalmente. De hecho, estos son algunos de los temas que tenemos en nuestro roadmap. Lo hemos visto el año pasado con toda la parte de automatización de las notificaciones judiciales que reciben los usuarios de SIREC, la automatización de esa lectura y carga de datos en SIREC, que son de los casos que mencionabas, procesamiento de documentos, y luego lo veremos luego en el roadmap del año que viene, cómo la inteligencia artificial generativa nos puede permitir lo que dices tú, ¿no? Generación de esos documentos, no una plantilla, sino ir más allá y adaptarlos. O sea que sí, totalmente creo que la eficiencia va por ahí. Mejora toma de decisiones, hablabas también, Íñigo. ¿Cómo nos puede ayudar la IA, de nuevo, de forma genérica, pero sobre todo en el sector del recobro, para tomar mejores decisiones y más rápido? Sí, perdona que me ponga otra vez como abuelo cebolleta y que hable que la IA, que tiene, como decía antes, casi un siglo, lleva mucho tiempo ayudando a la toma de decisiones, ¿no? De hecho, existía la minería de datos hace unos años, que es verdad que suena un poco feo el concepto, pero que ya nos ayudaba a hacer, digamos, a obtención de patrones en los datos y a poder generar modelos predictivos, por ejemplo, ¿no? Es verdad que cuando surge el Big Data, la ciencia de datos,
todos los mineros de datos ya son científicos de datos, pero la realidad es que el 90% de lo que se hacía antes se sigue haciendo ahora con ciencia de datos. Es verdad que la inteligencia artificial los 2 últimos años o los últimos años ha evolucionado mucho en esa parte, digamos, de la toma de decisiones. Es verdad, por ejemplo, un elemento que a mí me gusta mucho es todas las soluciones orientadas a acercar la capacidad de hacer modelos al negocio, ¿no? Todas estas herramientas de AutoML que hacen que un usuario, sin ser un súper experto en matemáticas, estadística, en programación, sea capaz de generar sus propios modelos, ¿no? Evidentemente luego hay que acotarlos y tener una industrialización. Entonces, ese punto yo creo que ha evolucionado mucho y el otro punto es básicamente la generación de modelos para que ayude a la toma de decisiones. Y esto va, por ejemplo, de Speech Analytics para lo que es escucha de conversaciones o lectura de conversaciones y poder etiquetar, categorizar, por ejemplo, usuarios en base a esas conversaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con detección de fraude, ya no solo con inteligencia artificial, sino también con modelos orientados a analítica de grafos. Y en lo que es la parte de modelos predictivos, pues ahí tenemos desde todo lo que es la identificación del canal y horario de contacto con cliente, la predicción de los resultados de los modelos de simulación, de estrategias, que es algo que también tiene bastante ámbito de aplicación, modelos predictivos de tiempo de pago, etcétera, que bueno, pues eso ahora ha cogido, digamos, un impulso, pero es algo que veníamos haciendo ya bastante tiempo. Vale, interesante. Tengo que decir que Íñigo todo esto de hace años lo sabe porque ha leído, ¿no? Porque somos jóvenes los dos Yo y no tengo llevamos 25 tanto tiempo años. por aquí. Eh, vale, nos has contado un poco el enfoque visionario, ¿no? De tecnología, dónde nos lleva, que nos da mucho que pensar, pero si empezamos a aterrizar esto ya a la realidad, al día a día de nuestros clientes, al nuestro también, el primer reto que nos encontramos son los datos. Esto nunca va a funcionar si los datos no son buenos, ¿no? Y sabemos que en organizaciones grandes, sobre todo, es un gran reto y es difícil tener unos datos de calidad. En tu experiencia como CTO, hablando con otros CTOs, que seguro que este tema es muy recurrente para ti, ¿cuál es tu experiencia del estado general del dato en las organizaciones? ¿Qué pautas recomendáis desde la parte más tecnológica para mejorar esa gestión de los datos y mejorar la calidad de los datos, que estarás de acuerdo conmigo es esencial aquí? Sí, totalmente. Aquí el dicho este del garbage in, garbage out aplica, evidentemente. La inteligencia artificial es un gran consumidor de los datos, con lo cual, si no tienes unos buenos datos, pues evidentemente el resultado será mediocre. La realidad es que esto de la calidad de los datos es algo que llevamos ahora, hablamos hace 10 años, hace 20, y cuando preguntas a áreas usuarias de los datos, en general áreas de negocio, si le preguntas por la calidad de datos, en general todo el mundo dice que es mejorable. Y mi opinión de esto es que siempre tenemos un problema de calidad de datos porque siempre hemos tenido soluciones muy tácticas de la calidad de los datos. Es decir, cuando quiero hacer un nuevo reporting, un nuevo modelo, me ocupo de la calidad de los datos de esto, ¿no? Y eso, al final yo hago un poco el símil de que jugamos a empatar como mucho el partido, pero normalmente lo perdemos. La realidad es que si tomamos decisiones en base a datos, que es esto del data driven, es esta filosofía de tomar decisiones solo utilizando los datos de una forma objetiva, es algo súper valioso para el negocio, pero no le aplicamos una estrategia, solo vamos a lo táctico, a lo puntual. Y la calidad de los datos requiere una estrategia. ¿Y la estrategia, qué es tener una estrategia en calidad de datos? Pues requiere tener unos objetivos, definir, digamos, unos ámbitos de responsabilidad, digamos, propietarios de los datos, requiere definir un modelo operativo, unas KPIs de cómo vamos a medir la calidad, evidentemente también herramientas, que es lo que la aproximación tradicional, pongo una herramienta que a ver que Ujú. mejore la calidad, y luego también tiene que ver con la remediación, tener un circuito de remediación que me permita priorizar dónde voy a poner el foco en la calidad de mis datos, qué acciones voy a hacer y qué impacto van a tener estas acciones, ¿no? Entonces, un poco en resumen, si no tienes esta visión estratégica, siempre irás por detrás con la calidad de los datos de los, digamos, en relacionado con tus casos de uso. Luego hay otro tema que además a nosotros en el mundo del recobro nos interesa y lo vemos como una evolución importante, es cuándo está ese dato disponible también, ¿no? No es lo mismo tener el dato disponible para ese modelo en tiempo real que tener que esperar un proceso batch. La decisión se puede tomar igual, pero se va a tomar en un momento más tarde. Entonces, imagino que esa disponibilidad online también es importante. Totalmente. De hecho, todo lo que son arquitecturas digamos, de disponibilización de datos en tiempo real, de procesamiento y disponibilización en tiempo real, es algo que ha evolucionado mucho en los últimos años, algo que ya sabes bien que desde Sire que estamos impulsando y bueno, pues es algo más tecnológico, no tiene que ver tanto con la IA, pero que es fundamental poder tener datos rápido para tomar la decisión rápido. Muy bien, Íñigo, pues nos vamos a quedar aquí. Ha sido muy interesante. Como he dicho, tenemos mucho contenido. Estoy seguro que podemos estar hablando. Creemos que la inteligencia artificial, me quedo con una frase de Íñigo que es, si no te subes, te atropella.
Tendremos que ver dónde y a cómo nos subimos. Creo que ese es el reto, ¿no? Es descifrar qué aplicaciones de la inteligencia artificial aportan realmente valor en la industria del recobro, porque seguro que las hay. Interesante lo que nos decía también, ¿no? Que la peor IA que tenemos ahora mismo de cara al futuro es la de ahora, ¿no? Que ahora todo lo que vamos a hacer es un poco limpiar esos casos de uso que no sirven para nada, entre comillas, o que no aportan tanto valor, ir poco a poco quedándonos con los que lo aportan de verdad. Y bueno, hablamos mucho en la industria de inteligencia artificial, yo creo en todas las industrias, pero yo creo que no hablamos demasiado, porque es algo que viene y que cuanto más hablemos, más vamos a poder, de una forma rápida, vamos a poder descifrar qué hay detrás. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Íñigo. Un placer por gracias por traernos tu visión. Ahora vamos a pasar a la parte de por qué migrar a V12. Nos va a acompañar Pepi Bern y Lluís Baldosera de Caixa y nos van a contar en detalle los drivers que han llevado a Caixa a hacer esta migración. Gracias. Gracias.